capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Vamos a leer del versículo 8 en adelante, en donde hablan del pasaje de Eliseo y los sirios. Estamos en pie un momento. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Bendito sea Dios. Se pueden sentar y le dan toda la gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Como ya usted ha escuchado en muchas ocasiones, nosotros sabemos de que la vida cristiana es una vida de etapas, y el crecimiento en nuestra vida cristiana se da de manera análoga a como se da en la vida natural, ¿cierto? Empezamos desde pequeño o desde un nivel muy simple y comenzamos en la medida en que la relación mía con Dios se vaya perfeccionando, comenzamos a trascender y comenzamos a crecer y comenzamos a madurar en esa gracia que el Señor ha dispuesto. Y parte de ese crecimiento, si bien depende de la manera como Dios actúa en usted, va a depender, la manera como Dios actúa en usted, va a depender de la manera como usted haya abierto su corazón, va a depender de la manera como yo haya abierto el corazón y haya dispuesto todo mi ser para que Dios opere y para que Dios se glorifique en medio de ese proceso de acercamiento que nosotros hemos iniciado hacia Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? De tal manera que vamos como que quemando etapas o vamos escalando por niveles. Va a ser muy difícil que después de un día de nosotros convertidos ya Dios haga grandes obras a través de nosotros y ya hayamos sido perfeccionados. Si bien eso es posible, ¿cierto? En la naturaleza omnipotente de Dios no está así registrado en el orden que Dios ha establecido en el marco de sus procesos. Hermano, pero el querer de Dios, el deseo de Dios, es que en algún momento de su relación con Él, usted y yo alcancemos una plena comunión con Dios. Amén. Dios quiere que nosotros alcancemos una vida de comunión con Él. Vamos a predicar en esta noche en el tema: ¿qué hay detrás de un hombre de comunión con Dios? ¿Qué hay detrás de un hombre de comunión con Dios? En el capítulo 3 de ese libro que hemos leído, el segundo libro de Reyes, bendito sea el Señor, en el versículo 14, capítulo 3 del segundo libro de Reyes,
El versículo 14 dice, Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Esas palabras las expresa en el contexto de un relato en el cual Dios lo usó para hacer un gran milagro. ¿Cierto? Ustedes ya han escuchado ese milagro que Dios hizo en los tiempos de un rey llamado Jorán, y si no, de todas maneras, en su momento usted puede examinarlo detalladamente, pero nos interesa rescatar de allí algo que también usted discierne a partir de la relación que en los tiempos de Elías Eliseo mostró para con Dios. Y aquí textualmente dice que este era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y en el relato que nosotros hemos leído, que está en el capítulo 6, se narra la manera como Dios usa a este varón, a Eliseo, para mostrarle al rey de ese momento en Israel algunas rutas que él debía seguir, algunas estrategias que él debía implementar en un momento en que los sirios se habían levantado contra Israel. Cuando usted lee el versículo 6, dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Había otro de esos momentos de la historia de Israel en el cual unos enemigos y enemigos de cuidado le estaban haciendo la guerra a Israel. Pero dice la Biblia que aquí sucedieron varias cosas. Leímos una parte del pasaje, pero en todo el contexto usted mira de que, como dice allí inicialmente, el rey de Siria se turba. ¿Y por qué se turba? Porque resulta de que él estaba programando las estrategias o estaba diseñando la manera de cómo iba a enfrentar la guerra contra Israel. Estamos hablando del rey de Siria. Y resulta que todo, absolutamente todo, lo que él planeaba en oculto contra el pueblo de Dios, le era revelado a alguien que estaba en el secreto de Dios. Dice la Biblia que Eliseo se metía en una cámara muy secreta y allí recibía del Señor, ¿cierto? Algo, y yo diría que muchas cosas de lo que el rey o el enemigo del pueblo de Dios estaba planeando en contra de su pueblo. De tal manera que la turbación del rey de Siria le llevó a pensar de que entre su mismo ejército había unos espías, había unos traidores que lo estaban delatando ante el rey de Israel. Pero surgió alguien del mismo ejército de los sirios, surgió alguien, ¿cierto?, que le hizo caer en cuenta al rey de Siria acerca de lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y se lo digo textualmente: no, mi Señor, lo que está pasando es que del lado de Israel está el profeta Eliseo. Y resulta que todo lo que tú planeas en tu cámara más secreta, él lo sabe, él lo conoce. Ahora, ¿por qué lo conocía? Porque este era un hombre de comunión con Dios. ¿Qué hay detrás de un hombre de comunión con Dios o de una persona que está en la comunión con Dios? Hay varias cosas. Lo primero, examinando el pasaje, dice que hay visión y hay revelación. Cuando Eliseo entraba en el secreto de Dios,
La Biblia dice que venía y descendía la revelación, ¿cierto? De cómo los enemigos preparaban, de cómo los enemigos maquinaban, de cómo los enemigos preparaban una y otra estrategia, una y otra artimaña, una y otra maquinación. Hermano, y esa es una de las cosas que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, debe tener muy en cuenta en este tiempo. Nosotros, entrando en la comunión con Dios, entrando en el secreto de Dios, nosotros recibimos revelación y nuestra visión de las cosas de Dios es ensanchada. El Señor dice claramente a través de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al referirse Dios a cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y al decir el Señor, te enseñaré, te mostraré esas cosas, está diciendo, te las voy a revelar, pero para podértelas revelar, debes entrar en el secreto de Dios. Él dice allí: clama a mí y yo te enseñaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, lo primero que encontramos nosotros cuando vamos a la comunión con Dios es visión y revelación para alimentar nuestra relación con Dios. Lo segundo, hermano, cuando entramos en el secreto de Dios, para el enemigo, hallamos turbación y confusión. Y encontramos también intimidación y miedo para los enemigos de la obra de Dios. Vamos a leer acá, en donde dice el versículo 13, después que le dieron la noticia al rey de Siria acerca de lo que estaba pasando. Versículo el versículo 13, dice: y él dijo, id y mirad dónde está, se refería a Eliseo, para que yo envíe a prenderlo, o sea, capturarlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Hemos dicho que él se turbó, ¿cierto? Se turbó. Cuando entramos en el secreto de Dios, cuando estamos en la comunión de Dios, y Dios comienza a usarnos, y Dios comienza a mostrarnos, y Dios comienza a revelarnos, el ejercicio de eso que usted tiene de parte de Dios, eso comienza como que a inquietar al enemigo, a incomodar al enemigo al punto de turbarlo y de confundirlo. Sigue diciendo el versículo 14. Entonces envió el rey allá a Dotán gente de a caballo y carros, y mire, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y dice que sitiaron la ciudad. Fíjese, ¿detrás de quién va? Detrás de un hombre. ¿Cierto? El rey de Siria escuchó que había un profeta que recibía revelación y estaba desnudando su estrategia, su plan ante el rey de Israel. Y entonces a él le interesaba quitar de medio a ese profeta para que ese profeta no divulgara ni descubriera las estrategias, los planes que él estaba diseñando para destruir al pueblo de Dios. Pero fíjese que en su deseo de destruir al pueblo de Dios, primero pensó en quitar de en medio a quien estaba recibiendo la revelación directa de Dios, ¿cierto?, en contra de sus maquinaciones. Y mire, hermano, que no mandó ni uno, ni dos, ni tres. Dice que subió todo un ejército en busca de un hombre.
Eso a mí me huele a intimidación y a miedo. Ese hombre, cuando miró que todo esto estaba aconteciendo, él se intimidó, tuvo miedo y procuró de entrada quitar de en medio al profeta. Por eso envió toda esa cantidad de gente a capturarle. Hermano, mire qué interesante es que cuando usted y yo o cualquier hombre o mujer de Dios se mete, escuche bien, se mete realmente en el secreto de Dios, usted es una amenaza para los planes del enemigo. Cuando usted llega a la presencia de Dios, sea en ayuno, sea en vigilia, sea en oración o en la profesión, en el ejercicio, en la práctica de una vida recta, de una vida de excelente testimonio, de una vida de comunión, de gloria y de presencia continua de Dios en usted se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas, y en esa condición a la cual usted llega de convertirse en una amenaza para el reino de las tinieblas, el enemigo comienza a tratar de quitarlo de en medio, porque él sabe que usted en esa condición le representa una amenaza para él y se convierte en un obstáculo, en una trinchera de resistencia para que él saque adelante sus planes de destruir la obra de Dios. Por eso es que es interesante, hermano, que nosotros entendamos que lo nuestro no es cualquier cosa. O sea, el ejercicio de la vida cristiana no es cualquier cosa. El decir yo soy cristiano implica profesar un estilo de vida que a diario va a estar monitoreado por el reino de las tinieblas para tratar de hacerlo tropezar. Y más cuando usted, habiendo entendido su compromiso, la real responsabilidad que Dios le ha otorgado en sus manos, se mete en la comunión con Dios para que Dios haga lo que Dios quiere hacer a través de usted y cumpla un propósito glorioso en su vida, en su familia o en la iglesia o en la comunidad, a través del llamado que le ha hecho Dios a usted. Y eso tenemos o debemos tenerlo claro. Cuando el rey de Siria vio todo ese panorama oscuro para sus planes, él quiso quitar de en medio a Eliseo. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? Contrasta con la respuesta o con la actitud de muchos cristianos hoy. La respuesta de Eliseo fue confianza, firmeza, convicción, fe. Dice la Biblia, seguimos la lectura, en el versículo 15, dice que se levantó de mañana, salió él. Bueno, el versículo 14 dice que entonces envió allí el rey gente de a caballo y carros, allí en donde estábamos, dice que un gran ejército. El versículo que sigue dice, se levantó de mañana y dice, y salió el que servía al varón de Dios, y dice que he aquí el ejército
que venía en contra de la ciudad, que la tenía sitiada, dice, con gente de a caballo y venían también carros. Entonces su criado, asume uno que es Giezi, le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Mire que el nivel espiritual de Giezi no se parecía mucho al nivel espiritual de su amo, de su señor. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Él le dijo, no tengas miedo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eliseo andaba como que en otro nivel y andaba en otro escenario. Él le dijo, ¿qué dice su Biblia? Dice, no tengas miedo. Y mire la expresión que tantas veces hemos repetido. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Allí está transmitiendo Eliseo a su siervo, asumimos que es Giezi, porque el nombre ahí no aparece, pero asumimos que Giezi le está transmitiendo fe, certeza, convicción. Le dice, no tengas miedo. Usted, hermano, se va a dar cuenta de que una de las armas más efectivas del diablo en contra de la iglesia es el miedo, meterle miedo. Él es experto en meter miedo. Y sabe que en la comunión con Dios, una de las primeras cosas que se vence es el miedo. Y es una de las primeras cosas que nosotros debemos vencer, el miedo, hermano. Y Eliseo, así de sencillo, habla en torno a una realidad de la vida del creyente. Porque esa es una realidad. Lo que está dibujado allí, lo que está pintado allí, en este pasaje, es una copia, es una réplica de lo que sucede con la vida cristiana. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso está clarito. Y esa es una promesa que usted y yo, ¿cierto?, debemos tener pendiente todo el día y todos los días. Una cosa es leerla y repetirla, pero otra cosa es realmente creerlo en nuestro corazón y que en el momento más urgente, en el momento más angustioso que uno esté viviendo, ¿cierto?, en el más grande desafío, en el más grande reto, en la más grande intimidación que venga sobre usted y yo estemos convencidos de que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos va a defender. Eso fue lo que le dijo allí Eliseo a su siervo. No tengan miedo. Y se lo dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, la vida cristiana no es una vida, escuche bien esto, hermano. La vida cristiana no es una vida nada más de palabras, ¿cierto?, de expresiones. La vida cristiana es una vida de realidades. A su nombre, a su nombre. El problema es que esta realidad nuestra implica la realidad natural y la realidad sobrenatural, y formamos por parte de las dos realidades. Y muchas veces nos detenemos mucho en un cristianismo sensual y nos dejamos guiar por lo que ven nuestros sentidos, por lo que perciben nuestros sentidos, pero no podemos trascender más allá, en donde Dios también opera en favor de nosotros, sencillamente porque nuestros ojos físicos no lo ven y nos cuesta trabajo creerlo. Y sabe que Giezi como que tenía ese problema. El siervo de Eliseo en ese momento como que tenía ese problema. Porque él dijo, Señor mío, ¿qué haremos? De hecho, él estaba viendo un gran ejército contra él y toda la ciudad
Estaba sitiada por ese poderoso ejército que había mandado el rey de Siria. ¿Qué había en la mente de Giezi? Ahora esta gente viene, nosotros nada más somos 2, ¿cierto? Y hacen con nosotros, imagínense lo que puede estar pensando ese hombre. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con nosotros cuando estamos viendo la realidad adversa frente a nosotros? Que estamos viendo la lucha, la guerra, estamos viendo la intimidación de parte del enemigo, están las circunstancias en su peor cuadro, ¿cierto? Hay un familiar nuestro con una enfermedad terminal y nosotros estamos allí clamando y no vemos que nada suceda. Es probable de que por otra parte estemos orándole a Dios por nuestros hijos o por nuestros familiares para que se conviertan, y en la medida en que nosotros oramos estamos viendo de que la situación cada vez se pone peor y en fin, muchos cuadros y muchos escenarios totalmente adversos frente a nosotros y contrarios a lo que Dios un día nos dijo, y eso de pronto nos mueve a pensar de que Dios no está con nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a la comunión con Dios, cuando nosotros ejercitamos una vida de comunión con Dios, nosotros vamos a experimentar la seguridad que transmitió en ese momento Eliseo en un escenario de dificultad y de terrible persecución contra él. Y él sencillamente lanzó una expresión y dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y sabe que no dejó a Giezi con la idea, lo llevó a la realidad. Porque ¿sabe qué hizo? Usted lo tiene ahí en su Biblia. Dice que él le oró a Dios. ¿Y qué le dijo? Señor, abre los ojos de este varón para que vea que lo que yo le he dicho es una gran verdad. ¿Qué le había dicho él? Que más eran los que estaban con ellos que los que estaban con los enemigos. Y él oró de esa manera. Y sabe que Dios escuchó la oración inmediatamente. Este hombre nos transmite un mensaje de fe terrible, hermano. De fe terrible, porque allí mismo, él ora con la convicción y con la certeza de que Dios le va a abrir los ojos a Giezi para que Giezi vea de que lo que le estaba diciendo él no era mentira. Le había dicho: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Señor, y como este hombre tiene problemas para creerlo, entonces ábrele los ojos para que él lo vea. Y dice la Biblia que Dios respondió, inmediatamente abrió los ojos de ese varón, y ese varón vio todo lo que había allí. Bienaventurados los que creen sin haber visto. La Biblia dice en varios apartes que el justo por la fe vivirá. Pablo dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Pero ¿saben dónde se convence uno de eso y en dónde adquiere la certeza? En la vida de comunión con Dios. Este hombre tenía razones, tenía motivos para con toda libertad orarle a Dios para que Dios le abriera los ojos a su siervo, convencido de que Dios se lo iba a abrir, y Dios se lo abrió. Pero ¿sabe por qué se motivaba y sabe por qué tenía esa certeza y esa seguridad? Porque ese hombre vivía en la presencia de Dios y amaba la comunión con Dios. A su nombre. A su nombre. Y dice la Biblia que los ojos de el siervo fueron abiertos. Bendito sea el Señor. Detrás de un hombre de comunión con Dios hay certeza y convicción, seguridad, confianza. No le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nada. No se deja intimidar por nada. Recibe la promesa de Dios tal y cual como Dios se la mandó.
Un día Dios le dijo a David, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderé el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Cuando usted y yo ejercitamos o construimos o practicamos, desarrollamos una vida de comunión con Dios, esa y las otras miles de promesas frente a la angustia, frente a la persecución que Dios nos ha dado, nosotros las creemos, y no solamente la creemos, sino que la vivimos, la apropiamos, la vivenciamos y vivimos confiadamente, porque aquel que nos lo dijo, Él es fiel para cumplir lo que realmente nos ha dicho que haría. Amén a su nombre, amén a su nombre. Ahí estaba Eliseo desde su escenario de comunión con Dios, transmitiéndole seguridad a Giezi. Y Dios respondiéndole. ¿Por qué? Porque había presencia de Dios en él, porque había comunión de Dios en él. El relato sigue diciendo de que de que Eliseo le oró a Dios porque él había craneado algo. Mire cómo van las cosas y lo que hay detrás de un hombre de comunión con Dios. Dice que estando ese ejército allí, Eliseo hizo otra oración a Dios. ¿Y qué le oró? Le dijo al Señor que pusiera ceguera en los enemigos. Que Dios cegara la vista de los enemigos. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios respondió esa oración. Y los enemigos, toda esa multitud de gente, quedaron ciegos. Y dice que una vez ciego, él se acercó a ellos y les dijo, bueno, el hombre que ustedes buscan no está por aquí, ni está en esta ciudad, sino que está en otro lugar. Y dice que los cogió y los llevó. No vamos a describir ni vamos a especular sobre cómo hizo eso estando ellos ciegos, pero si la Biblia dice que los llevó de alguna manera. Ahí estaban unos caballos que yo creo que los caballos no quedaron ciegos, de todas maneras los metió en Samaria. Y estando en Samaria delante del rey, el rey dijo, Padre mío, me deshago de ellos, los mato, ¿qué hago con ellos? Y este hombre que vive en la comunión con Dios, le respondió con grande sabiduría y con un alto sentido de la justicia y de la misericordia al rey de Israel. Le dijo, oye, ¿cómo vas a matar tú a aquellos que no has tomado por la vía de la espada, sino que los has tomado como rehenes apenas? ¿Cómo los vas a matar tú? ¿A ti no te parece eso injusto? Estamos parafraseando más o menos, ¿cierto? Lo que él le estaba diciendo. ¿No te parece que es una injusticia lo que vas a hacer con ellos? Más bien, mata animales o busca comida y dales comida. Pon pan y agua delante de ellos para que comen y se sacien. Y después que coman, entonces mándalos de vuelta a su territorio. Cuando un hombre vive en la comunión con Dios, hermano, practica la justicia y practica la misericordia. Y ahí está pintado. Y dice la Biblia que así lo hizo el rey de Israel. Cuando un hombre vive en la comunión con Dios, tiene autoridad, una autoridad diferente, hermano. Porque su consejo, su palabra fue escuchada por el rey de por el rey de Israel, y el rey de Israel tomó el consejo que salió del labio de Eliseo y así exactamente lo hizo. Porque dice la Biblia que entonces el rey puso comida delante de ellos y agua, y después que comieron y se saciaron, los mandó. Yo asumo, no recuerdo si ahí lo dice, pero yo asumo que allá ellos recuperaron la vista. A su nombre. Dice la Biblia, en el último versículo de ese pasaje, dice que entonces, ¿qué dice allá en su Biblia? Entonces, ¿los qué? ¿Y qué más? Y la última parte dice, y nunca más
vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Eso a causa, ¿cierto?, de todo ese conjunto de acontecimientos que se generaron a partir de la entrada en escena de un hombre que vivía en el temor de Dios y que amaba la comunión con Dios y que había sido usado por Dios para crear todo ese conjunto de cosas que nosotros observamos allí. Detrás de un hombre que vive en la comunión con Dios hay certeza, convicción, seguridad de que Dios está con él, confianza. Detrás de un hombre que vive en la comunión con Dios hay visión, hay revelación, como lo hemos estudiado allí. Detrás de un hombre que vive en la comunión con Dios hay turbación, miedo, hay intimidación y confusión para la obra del enemigo. Si usted está recibiendo constante asedio, constante acechanza, constante intimidación, constante acoso de la obra del enemigo, déjeme decirle que eso es resultado de que usted es hijo de Dios y se tiene que dar. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice Pablo, sino contra principados, contra potestades, ¿cierto?, contra todo eso que se mueve en el reino de las tinieblas para tratar de intimidarle, para tratar de destruirle. Eso hace parte de la vida cristiana, eso hace parte del testimonio de vida cristiana. Pero déjeme decirle que en esa circunstancia usted debe tener la plena convicción de que si Dios dijo que le iba a dar la victoria, usted tiene la victoria. Claro que tiene la victoria. Y es necesario, hermano, que nuestro patrón de vida cristiano lo llevemos a ese nivel, a un nivel de comunión con Dios. Ese estilo de vida no lo escogió Dios para Eliseo nada más. Ese estilo de vida no lo diseñó Dios nada más para Elías, para Daniel, para Jeremías. Ese estilo de Dios no lo diseñó Dios nada más para ellos. Lo diseñó para usted y para mí, si realmente hemos creído que la gloria de Dios habita en nosotros. Y eso debe convertirse, hermano, en nosotros. Me van a permitir esta palabra, la voy a decir en el mejor de los sentidos. Se debe convertir en una obsesión para nosotros. El querer estar cerca de Dios, el querer estar en la presencia de Dios. Escuchaba el testimonio de un hermano que fue a predicar a la India. Y el hermano dice que con su equipo de campaña oró y ayunó por muchos días y se fue a la India. Un territorio muy, muy velado para el cristianismo. Y dice que se metieron ahí en una región de la India. Y dice que la primera noche comenzaron a predicar. Comenzó él a predicar y dio el mensaje. Había una gran cantidad de gente allí que nunca había escuchado el evangelio. Y dice que cuando estaba para hacer el llamado, se vino niño aguacero. Un tremendo aguacero. Y la gente se fue. Y los hermanos se refugiaron. Y él tenía allí un profeta y le preguntó, así como él dice, más como que un poco indignado contra Dios. Y le dijo, ¿por qué Dios permitió que lloviera exactamente cuando íbamos a hacer el llamado para que esas almas se salvaran? Y el profeta le dijo, ¿sabe qué? Ahí entre ellos, los que estaban allí, habían aproximadamente 2000 brujos que tenían preparado palo y piedra para que en el momento en que la gente comenzara a venir acá,
ellos se abalanzaran sobre ustedes para matarlos a palo y piedra. Y cuando Dios envió la lluvia fue para ahuyentarlos a ellos. Te queda todo este tiempo, mañana vas a ver la gloria de Dios. Dice la Biblia que él se quebrantó ante Dios y le dijo, gracias Señor por guardarme. Unos días antes, allí en la India, por ese territorio, un misionero australiano con sus 2 hijos, creo que eran 2 hijos, predicando la palabra. Después que terminaron de predicar la palabra, se encontraron con unos nativos de allí, de esa región, y los cogieron y los mataron. O sea, los nativos mataron al misionero y a los hijos. Y él estaba dando el testimonio de cómo Dios comenzó a operar. Al día siguiente, en el mismo testimonio, él relata lo que sucedió el día siguiente, de que Dios sanó a un ciego y después Dios sanó a una persona que estaba allí, que no caminaba porque sus pies estaban no hacia el frente, sino hacia atrás. O sea, un deforme. Tenía las extremidades deformadas, los tenía hacia atrás. Y dice el testimonio de este hermano que ante los ojos de una gran cantidad de personas él comenzó a orar y los pies de esa persona comenzaron a buscar su sitio natural, su sitio original. Y la persona comenzó a caminar y a gritar de una manera sorprendente. Y la gente comenzó a llegar quebrantada, llorando ante los pies del Señor. Y él dice en su relato que todo eso le costó días y días y días de comunión con Dios, de búsqueda, de presencia. Hermanos, nosotros muchas veces alardeamos, ¿cierto? Y que Dios nos perdone. Y Él nos perdona porque Él sabe que somos en esa parte, somos ignorantes. Comenzamos a alardear, ¿cierto? De muchas cosas. Y Dios entiende que ciertamente debemos llegar a un escenario de comunión con Él en donde para nosotros prácticamente no exista lo imposible en el terreno del humano. A su nombre. Eliseo nos da un precioso ejemplo, hermano, de qué se puede lograr cuando uno llega a amar la comunión con Dios. Es necesario que la amemos. Es necesario que la amemos. Es necesario como que invertirle menos tiempo a la televisión y a meternos más con Dios. Y a meternos más en el ayuno. Y a meternos de pronto más en la vigilia. Eso lo necesitamos. Ese debe ser nuestro anhelo. Y repito, en el mejor de los sentidos, nuestra obsesión. Estar allí. A su nombre. Cuando alguien entra en la comunión con Dios, recibe visión, revelación. Hay perturbación, hay confusión, hay intimidación, hay miedo para el enemigo. Cuando alguien entra en una vida de comunión con Dios, hay convicción, hay seguridad, hay certeza, hay fe, hay confianza. Y cuando uno entra en un escenario de comunión con Dios, hay justicia y hay misericordia para con los demás. Amémosla, que eso nos va a ayudar a desarrollar una mejor relación con Dios, y en este ministerio de la reconciliación al cual Dios nos ha llamado, nosotros vamos a hacer las cosas mejores. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios.